Pablo y bueno, ya Diego contó un poco varias cosas. La idea es poder hablar un poco sobre esta problemática, sobre la atracción al mismo sexo indeseada. Aquel que la padece puede decir, bueno, no es tan indeseado porque realmente lo deseo. Lo que pasa es que en esta problemática se conjugan lo que yo siento y lo que yo creo, o lo que yo quiero para mi vida. Son dos cosas diferentes. No hay estudios certeros del origen, de las causas de la atracción al mismo sexo. Sí hay algunas cosas que podemos sacar del campo, digamos, del campo de estar en la vida personal de uno, mirando, buscando. Podemos sacar información de investigaciones que se hicieron. Pero como nosotros sabemos, en este mundo hay diferentes posturas y diferentes formas, y hay investigaciones tanto positivas como negativas. Entonces está bueno siempre uno que estudia, uno que va a poder ayudar a la gente, saber bien todas las cosas, ¿sí? Y rogarle a Dios sabiduría práctica para entender y para no meter la pata, ¿sí? Como cristianos. ¿Me permiten orar? Padre, que estás en el cielo y que a través de tu Espíritu estás en este lugar, queremos poder entender un poco más de este tema. Yo te pido que en tu gracia me uses para poder hablarlo y para poder dejar claro muchas cosas. Que vos estés, Señor, con tu Espíritu trabajando en nuestros corazones. No queremos oír otra cosa que sea tu voz. Señor, que nuestros prejuicios, que nuestras formas caigan y que escuchemos tu voz de amor, tu voz de restauración. Sos muy bueno con nosotros. Sos muy bueno en darnos esta posibilidad de capacitarnos. Y sos muy bueno en restaurar nuestra vida, en meterte de lleno en nuestra vida. Gracias porque tu promesa es que vos no dejás la obra de tus manos y hay nueva vida y podemos ser nuevas criaturas en Jesús. Bendecimos tu nombre. Pedimos que venga tu reino. Que podamos, Señor, nosotros, cristianos, superar aquellas cosas que tenemos y bendecir a este mundo, siguiendo los pasos de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que ya sabemos, todos venimos de contexto de iglesia, y sabemos que la sexualidad, ahí en Génesis 1 y 2, vemos que la sexualidad es un invento de Dios, que la sexualidad no es mala, ¿sí? Que la sexualidad es algo santo. Esto es lo que tenemos que tener muy presente. La sexualidad entre el hombre y la mujer es algo santo, es algo que Dios estableció. Y dice ahí que nacemos sexuados, hombre y mujer. Él nos creó hombre y mujer, nacemos con un sexo biológico. Los varones nacemos con un pene, las mujeres con vagina. Nacemos biológicamente, Dios nos creó hombre y mujer. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Pero necesitamos sentar las bases. Es bien vista por Dios, porque es creada por Él y todo lo que Él hizo es bueno. Es creada por Dios, es complementaria, ¿sí? Siempre que hablamos de sexualidad, hablamos de amor y hablamos de falta de egoísmo. Cuando nosotros escuchábamos el mensaje de Leandro hoy y que él nos hablaba sobre la masturbación compulsiva, autosatisfacción, eso no es parte de la sexualidad creada por Dios.
Eso es algo egoísta, es algo que yo lo hago para satisfacer mis propias necesidades, y eso no es la sexualidad creada por Dios. La sexualidad es compartida, es complementaria, es aprendida. Ahora vamos a ver eso. Es pareja y es respetada. Es pareja en la sexualidad. El hombre no tiene mayor protagonismo que la mujer, ni la mujer mayor protagonismo que el hombre. Es algo parejo, es algo equitativo, ¿sí? Es una unión santa y es respetada. Cada vez que hablamos de la sexualidad, tenemos que saber que es algo respetado. ¿Qué se está diciendo hoy? Bueno, que hay más géneros, que no solamente está el hombre y la mujer, sino que también hay otros. La Biblia dice que es un concepto binario, varón y hembra. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué dice la sociedad? La sociedad dice que puede llegar a haber que hay heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad. Y la discusión de hoy es multisexualidad. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo, en un reino que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros somos parte de otro reino, del reino de la luz, que somos parte de, que venimos a contagiar otro reino, que es el reino que trajo Jesucristo, que venimos con nuevos conceptos, con nuevas ideas, venimos con la idea de Dios. No es nueva porque no es nuestra, sino porque es la idea de Dios. Y entonces nos encontramos ante un mundo que niega la idea de Dios. Por diferentes situaciones, por diferentes cosas que van pasando, niegan la idea de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, ya sea que estemos pasando por un problema de atracción al mismo sexo, o que hayamos salido, o que no hayamos pasado por eso, tenemos que reivindicar y decir que Dios y lo que agrada a Dios y lo que es necesario para esta sociedad es que haya varones que tengan el rol de varón y que haya mujeres que cumplan el rol de mujeres. Uno no es más que el otro, ni menos. Pero que cada uno pueda tener su rol dentro de la familia, que cada uno pueda tener su rol dentro de esta sociedad. Si no, todo se desdibuja, todo pertenece al otro reino, todo pertenece al reino de las tinieblas. Y hablando un poquito de eso, la atracción al mismo sexo, eso es el DSM-5, es un manual de estadísticas, de trastornos y de estadísticas que hace la Asociación Asociación de Psiquiatría Americana, donde es un manual donde es un compendio de diferentes desórdenes mentales. En el primer manual, la atracción al mismo sexo estaba incluida como un desorden mental. Luego, por diferentes grupos interesados en poder sacar eso de ahí, hablamos de grupos que tienen mucho dinero, hablamos de grupos donde se mueven a nivel político, a nivel muy grande, ¿sí? Donde hicieron fuerza para sacar eso, donde dijeron no, vamos a hacerlo de otra forma. El manual de los trastornos mentales puso en ese lugar, digamos, como un trastorno desconocido. Pero la Organización Mundial de la Salud, que es el otro logo que tenemos ahí al lado, dijo, bueno, no vamos a incluir esta problemática, no vamos a decir más la palabra homosexualidad ni nada, sino lo vamos a incluir ahora como un desorden y le vamos a llamar orientación sexual egodistónica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es que la persona tiene una orientación sexual, pero definida. Por ejemplo, yo, desde que tengo uso de razón, nunca elegí
entre que me gusten los varones o que me gusten las mujeres. Digamos, uno conscientemente no elige. Entonces, como nunca es una elección, digamos, el sentimiento, sino que ahora vamos a ver que se forma, nunca es una elección consciente. Entonces dijeron, bueno, las personas que se sientan mal con lo que sienten, vamos a decirle que tienen un trastorno de orientación sexual egodistónica, que tiene dos soluciones. O puede afirmar la parte de la identidad sexual y puede decir, yo realmente quiero, lo que siento, lo quiero hacer. O puede estar la otra posibilidad que dice, yo lo que siento, no lo quiero y puedo empezar un proceso de cambio. Obviamente estas son las dos posturas que están hoy en el mundo. Obviamente la del proceso de cambio es la más vapuleada, la que no existe, la que trae problemas a futuro, la que te trauma, la que te hace infeliz. Todo lo que tiene que ver con un proceso de cambio de lo que yo siento, está todo mal, ¿sí? Hoy se apoya la otra postura. Es decir, sentite libre, todo lo que sientas, hacelo, ¿sí? Y hoy vivimos en este mundo, ¿sí? Regulado por estas leyes. Gracias a Dios que nosotros podemos, aparte, ¿no? La orientación sexual egodistónica, las iglesias son castigadas en este sentido. Porque dicen que si una persona voluntariamente quiere cambiar, dice que le estás haciendo un mal. Y ahí hay una persecución a la iglesia desde ese punto de vista. Entonces tenemos que estar muy conscientes de a qué nos enfrentamos en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si este versículo termina acá, yo me hubiese dado media vuelta y digo, bueno, ya está, ya estoy en el infierno. Pero hay algo que dice, una frase hermosa, y esto erais algunos. Esa frase nos habla de restauración, nos habla de que se puede cambiar, de que los procesos, a través de los procesos de Dios, uno puede cambiar. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay restauración, hay esperanza. Vamos a explicar un poco, según lo que nosotros fuimos viendo y según mi vida, ya no sé cuántos MF van, Diego, más o menos 120, más o menos, personas que pasamos por esto, ¿sí? Dentro del ministerio. Y estas teorías o estas cosas para entender son de la práctica, ¿sí? Hay muchas cosas para leer, pero es algo chiquito que nos quede y que entendamos, ¿sí? Sexo y género. Hay algo, no sé si vos lo dijiste ayer, somos seres biopsicosociales espirituales, ¿sí? Somos seres completos, nos movemos en todas estas áreas, ¿sí? Somos criaturas de Dios, hechos a semejanza de Dios, somos biopsicosociales espirituales. Hay algo que se llama asignación de género, que la figura de este lado dice, bueno, yo soy un niño, tengo pene. Y la nena de aquel lado dice, es una niña, tiene vagina. ¿Sí? Yo mirando a los nenes, yo puedo identificar cuál es su género. ¿Correcto?
¿sí? Yo mirándolos puedo identificar cuál es su género. Esa es la asignación de género, que es un proceso biológico, es lo que hablábamos recién, es algo natural. Luego está la identidad de género, que el mismo chico o la misma chica dice y se reconoce como niño o se reconoce como niña. Bueno, y eso es un aprendizaje, eso es un proceso psicosocial espiritual. ¿Sí? Fíjense que ahí no está la parte biológica. El proceso de entender que yo soy diferente, que mi sexualidad es diferente a la de una mujer, es un proceso que se va dando en la crianza. La sexualidad es una conducta aprendida. De la manera que aprendas la sexualidad es como la vas a concebir. Yo no quise poner acá algunas cosas de teoría y demás. Saben que la psicología es una ciencia más, ¿sí? Algunos no la reconocen como una ciencia exacta o como una ciencia realmente, sino como una manga de charlatanes que se pusieron a fumar algo y escribieron. Pero realmente es observar algo, ¿sí? Observar comportamiento y describir. Y de ahí se pueden sacar conclusiones. Otra ciencia es la medicina, donde también se hacen estudios. Y, a ver, todas estas cosas que el ser humano fue avanzando y nos pasa así con la tecnología, con nuestra forma de vida hoy. No sé, tenemos ropa. El hecho de tener ropa que no sean hojas de parra, o hojas de lo que se haya tapado Adán y Eva, habla de que nosotros somos personas creadas a la imagen de Dios y evolucionamos, digamos, vamos creciendo, vamos construyendo, vamos creando, ¿sí? Entonces, nosotros somos muy abiertos en este sentido, porque lo vemos en la palabra de Dios, de poder usar todas las cosas que hemos hecho, ¿sí? Como alguien me dice, bueno, mando un versículo por el WhatsApp y bueno, eso bendice a otra persona, ¿sí? Si yo me pongo muy purista, digo, no tengo que usar ni WhatsApp, tengo que vivir en el campo, tomar la leche de la vaca, y ¿sí? Nos adaptamos a los tiempos que van pasando, pero no perdiendo la esencia de lo que somos, ¿sí? Y entonces, mientras vamos creciendo, ¿sí? Necesitamos entender, mientras vamos creciendo nosotros como personas, necesitamos entender que necesitamos hacernos de muchas herramientas, ¿sí? Esto es importante, porque necesitamos avanzar en este mundo como cristianos, necesitamos aprender, necesitamos usar herramientas, así como usamos la vestimenta, como hoy decía Leandro, o Nora decía, que por ahí alguna persona en un momento de su vida tuvo que usar una medicación que no reemplazó a Dios, pero que en ese momento ayudó a esa persona a ver a Dios y después, viendo a Dios, dejó la medicación y siguió adelante con su vida. Y ahí estamos metiendo la parte médica. Así también metemos esta pata, digamos, que nos ayuda a entender algunas cosas de la psicología. Pero en la psicología, si ustedes se ponen a leer, hay cosas muy locas. Hay cosas que están buenísimas y hay cosas que dicen, ¿y esto qué se fumó este chico que escribió esto? ¿Sí? Entonces es importante desde la práctica que ustedes puedan entender esto. En una parte de la psicología, yo no soy psicólogo, soy analista de sistemas, nada que ver. Habla de esto, que la sexualidad es una conducta aprendida. Que nosotros como individuos, varón y mujer, tenemos diferentes etapas en nuestra vida. Etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? Primero tenemos una etapa oral, si ustedes se fijan los nenes, ¿qué hacen siempre? De 0 a 1, más o menos, esa edad. ¿Qué hace? A 2. Se llevan toda la boca, ¿sí? Y ahí en la boca, ¿sí? Hay glándulas, digamos, puntos de placer, puntos erógenos, ¿sí? Donde todo se lleva a la boca, para reconocer, todo tiene que ir a la boca porque eso es lo primero, desde la teta de la mamá hasta
todo lo que encuentren después. Después pasa una etapa que es la etapa anal, donde aprende a controlar las esfínteres, donde juega con eso, ¿sí? Ahí no hay una sexualidad, digamos, no es algo que el nene lo piensa, sino que son puntos de placer, busca eso. Pero tengo compañeros de trabajo y que me dicen, mi nene ahora ya controla un poco de esfínteres y todo, pero dice, lo baño y se mira y se toca, dice, mi nenito, se mira y se toca. ¿Por qué? Porque está sintiendo placer ahí, en la etapa fálica, ¿sí? La etapa donde las nenas también se rozan, se tocan, pero es algo natural del crecimiento. Es algo donde nosotros empezamos a ver que hay placer, donde nosotros empezamos a despegarnos, ya no somos, digamos, vos agarras un bebé y esa persona, ese bebé, esa beba, no sabe que es ella, ¿sí? Se va formando su personalidad a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, la etapa de fálica es esa parte, toda la parte ahí, en los órganos sexuales. Y después está la etapa de latencia, ¿sí? Que empieza a los 6 años, y es una etapa donde justamente la palabra lo dice, pasa todo el placer por empezar a descubrir el conocimiento, empezar a descubrir cosas, empezar a relacionarse con los amiguitos. Ya la persona es yo, ¿sí? El niño o la niña se identifica como una persona diferente a la que está al lado, a su mamá, a su papá y a sus pares, y ahí se empieza a desarrollar, por eso la escuela empieza a esa edad, y bueno, está todo acá concentrado en la mente. Y después viene la adolescencia, que es una etapa súper conflictiva, ¿sí? Donde es la etapa genital, ¿sí? Donde ahí ya la sexualidad se expresa por los órganos genitales y también empiezan a aflorar sentimientos y la sexualidad se convierte en algo mucho más importante o más profundo que llena la vida del adolescente, digamos. Bueno, estas son las etapas. ¿Qué pasa cuando en estas etapas las cosas no van bien? ¿Qué pasa cuando en estas etapas hay abusos? Cuando en estas etapas hay falencias. Entonces la sexualidad se ve tergiversada, la sexualidad se forma de una manera no natural, ¿sí? Entonces por eso decimos que la sexualidad es una conducta aprendida. Dice, es una conducta adquirida a través de nuestras vivencias psicosociales espirituales. La persona con AMS siente un impulso erótico hacia personas del mismo sexo y generalmente, no necesariamente, eso es importante, tiene relaciones físicas con esta. Se relaciona las causas con diferentes factores, ¿sí? Factores biológicos, alteraciones hormonales y genéticas que están descartados. Hay estudios, pero no alcanzan como para decir esto genéticamente es así. Además, por la cantidad de casos que hemos visto, no es así. Factores socioculturales, esto es importante, es lo que hablábamos recién, el reino de este mundo. Avance del activismo gay, hedonismo. Hedonismo quiere decir, es placer. Si te da placer, hacelo. Si te da placer estar con un hombre, hacelo. Si te da placer estar con una mujer, hacelo. Si te da placer estar con un gato, hacelo. Si te da placer estar con, no sé, así, todo. Y todas las perversiones que puedan llegar a haber en esa búsqueda de placer, ¿sí? Cosas que no tienen amor, sino que son cosas basadas en el placer. Alternativa tan válida como la sexualidad, teoría de perspectiva de género. Otra son factores psicológicos, abusos, padres ausentes o posesivos, falta de modelos masculinos o femeninos, distorsiones en la identidad y falta de sana autoestima. Y factores espirituales, desde ya, fíjense que somos biopsicosociales espirituales. La naturaleza caída del hombre y la desobediencia al orden establecido por Dios. Sí, la problemática tiene múltiples factores. En general, los que vemos más son factores socioculturales
factores psicológicos y factores espirituales. ¿Sí? Los factores psicológicos en la primera infancia y en todo lo que tiene que ver con la formación del niño o de la niña. ¿Sí? Factores socioculturales, desde la adolescencia en adelante, cuando se empiezan a integrar los grupos, cuando necesito yo pertenecer a un grupo, y ahí voy eligiendo de acuerdo a lo que siento. ¿Sí? Y factores espirituales. Es importante saber que es multifactor. No es que yo tengo un papá duro y una mamá blanda y eso ya es listo. La persona tiene atracción al mismo sexo. No, no es solamente eso. Yo fui abusado sexualmente, entonces yo tengo atracción al mismo sexo. No, no es así. ¿Sí? ¿Se entiende? Es multifactor. Es importante entender eso. Bueno, acá metemos algo de eso de psicología que decíamos. Freud creía que el problema residía en la dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. Es decir, si a mí no me gustan las mujeres es porque me llevo mal con mi mamá. Pero Elizabeth Moberly afirmó que la dificultad radicaba en la relación con el mismo sexo, especialmente con el progenitor del mismo sexo. Ahora vamos a ver bien eso. Fíjense esto, la atracción al mismo sexo es una carencia. Acá vamos a hablar de algo de necesidades del niño y de la niña. Es una carencia en la habilidad de un niño o niña para relacionarse con el padre o la madre del mismo sexo. En general, junto con el correspondiente impulso a compensar dicha carencia, o sea, esa necesidad, a través de relaciones con el mismo sexo. ¿Se entiende? ¿Qué necesidades no satisfechas? Algunas de las más comunes son estas. Necesidades de afirmación masculina o femenina. Necesidades de atención y de aceptación. Necesidades de asociación masculina o femenina, de una comunidad masculina. Es decir, yo pertenezco al grupo de los varones o yo pertenezco al grupo de las chicas. De sentirnos como uno de los chicos o de chicas. Necesidad de toques sanos y platónicos. ¿Sí? Cuando hablamos de necesidades no satisfechas, hablamos de necesidades básicas de un niño y una niña que tienen que tener saldadas en su infancia. ¿Sí? Siempre hablamos de necesidades genuinas. ¿Se entiende? Cuando yo busco un hombre, en mi caso, para tener relaciones, yo quiero llenar esa necesidad interior genuina a través de esa relación. Es como que quiero la masculinidad que veo en el otro que yo pienso que no tengo. ¿Se entendió? Voy absorbiendo, quiero tratar de absorber esa masculinidad que yo creo que no tengo, que mi padre no pudo afirmarme, o, hablando de las chicas, esa feminidad. Son necesidades genuinas, pero que se expresan, ¿sí?, a través de esto, que son quebrantos, y que como nosotros ya hablamos, es pecado. Después vamos a hablar un poquito de la carne y del espíritu. 5. De ejercicio físico y de conexión con nuestro propio cuerpo. En general, si ven chicos que tienen atracción al mismo sexo, en general van a ver que no hacen ningún deporte, porque no pueden relacionarse con el otro y menos hacer en lo físico. ¿Sí? En general es así. Tenés las chicas que sí hacen mucho deporte. ¿Sí? Necesidad de jugar, especialmente en la compañía de personas de nuestro propio género. Necesidad de conectarnos auténticamente con nuestros sentimientos, especialmente con la rabia y el dolor. Una de las cosas que le pasa a un niño es, como decía Nora también, si es abusado, si siente rabia y dolor, el no poder expresarlo, el no poder conectarse con esos sentimientos que él está sintiendo en ese momento. Sí, generalmente las personas con atracción al mismo sexo son los perfectos de la familia, los que
nunca tienen ningún problema con nada, los que nunca causan ningún problema, los más inteligentes, los que se sacan siempre 10, los más obsesivos, los más ordenados, los que se peinan mejor, los que ordenan bien sus zapatos, su ropa. En general, tratan de no causar ningún problema a los demás, ¿sí? Porque necesitan ser aceptos. Entonces, el no poder de chiquitito hacer un berrinche no es sano. Gloria a Dios por los chicos que hacen berrinches. Porque eso está bueno, porque el nene y la nena están expresando lo que sienten en ese momento y lo tienen que hacer. Pero cuando en la familia no se puede hacer eso porque no hay confianza, o porque el mismo padre o madre o lo que sea es el abusador, o porque realmente no se creó ese espacio, el niño se internaliza todo. ¿Sí? Entonces hay una necesidad de poder gritar, ¿sí? De poder, pero no se puede en ese momento. Pero la necesidad está y es una necesidad no satisfecha. De conectarnos auténticamente con otras personas, especialmente con las de nuestro mismo género, de ser reales dentro de su mundo, de no aparentar. Generalmente la persona con atracción al mismo sexo aparenta para caer bien al otro, aparenta para no... para poder ser, como dice ahí, apreciado y escuchado. Siempre por las necesidades no satisfechas. Necesidades de conectarnos con Dios. Y necesidades de encontrar un propósito mayor para nuestras vidas, más allá de servir a nuestros propios intereses. Voy a hacer un alto en ese de conectarnos con Dios. Hay algo muy importante que Dios dice en la Biblia, que Él a nosotros se nos revela como Padre. Nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel que siempre Dios cuidó a la familia. Fíjense que siempre estaban las familias unidas y siempre Él instó a enseñar la palabra. Fíjense que decía, bueno, pongan la palabra en los techos, en las puertas, donde se vea, enséñenle a sus hijos. Siempre no se contamine con otros pueblos. Siempre Dios trató de cuidar a la familia y que en ese ámbito se cree la conciencia de Dios. Esto es importante. Se cree la conciencia de Dios. Como nosotros nacemos, digamos, en blanco, por decirlo de alguna manera, y nuestro carácter se va formando a medida que vamos transitando, el mejor lugar es una familia, porque es la creación de Dios. El mejor lugar para crecer y para formarnos bien es una familia. Ahí, en la familia, yo aprendo que Dios es Dios. Más allá de que los papás sean cristianos o no cristianos, a mí el matrimonio, la unión de un varón y una mujer, me hablan de Dios. Los roles diferentes me hablan de Dios. Entonces, cuando mi familia es disfuncional, yo tengo un papá que es altamente perfeccionista y que no me permitía a mí tirarme en el piso a jugar de chiquitito, porque el piso esto, porque aquello, porque esto, porque el otro, entonces yo tenía que quedarme en la mesa sentado así. Yo voy creciendo con una conciencia de Dios, y cuando me nombran a Dios como Padre, digo, Dios es Padre. Entonces Dios exige. Entonces Dios, digamos, más allá del conocimiento que yo pueda tener de Dios, es algo emocional, es algo que yo me formo, es algo que está en mí, en mi mente, en mi alma, es parte de mi carne, ¿sí? Entonces, me formo creciendo, sabiendo que Dios es así. Entonces después actúo y vivo mi vida cristiana con un Dios Padre, pero como el mío. Entonces son esas heridas que hay que sanar. Y necesitamos conectarnos con un Dios real. Bueno, ¿alguien conoce La Plata? Levante la mano. Bueno. ¿Cómo? La ciudad de La Plata, sí. La ciudad de La Plata. Diego contó un poco de mi historia. Yo nací en un pueblito muy chiquitito, 8.000 habitantes, que se llama Verónica. Es un pueblo que está lejos. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien conoce Verónica? Bien. Re lindo el pueblo. Mi familia
formada por papá y por mamá. Nací en un contexto con los primeros hijos de mis papás, digamos, ya nacidos, mis hermanas, mellizas, de 6 años. Y ahí vengo a nacer yo. Mis hermanas mellizas de 6 años con parálisis cerebral. ¿Alguien sabe lo que es parálisis cerebral? Es una enfermedad neurológica. En general es por mala praxis, generalmente en el momento del parto. Pero mis hermanas eran porque ya murieron, eran como bebés de 2, 3 meses, pero toda la vida. ¿Sí? Yo nací cuando ellas ya tenían 6 años. Un matrimonio formado por papá, por mamá, no cristianos, pero que querían hacer las cosas bien. Tenían toda la expectativa de recibir su primer hijo y se sintieron realmente mal cuando pasó lo que pasó. 2 personas inválidas a cuidarlas, a darles excesivo cuidado porque realmente lo necesitaban. Estar todo el tiempo arriba de ellas porque eran bebés. Entonces, 6 años. Ahí, en ese contexto de familia, vengo a nacer yo. Esas cosas marcaron a mi familia. Son cuestiones naturales. Fíjense que yo no estoy hablando de nada raro, ¿sí? Nazco en esta familia y mis papás me vieron a mí como el perfecto, porque había salido diferente que mis hermanas. Aparte de que era el perfecto, el que no tenía ningún error, era una excesiva también preocupación por mí. ¿Dónde estás? ¿Qué no estás? Aparte de eso, de una madre muy posesiva, porque se formó, porque las situaciones de la vida hicieron que sea así. Un padre que al enterarse que sus hijas tuvieron este problema nunca lo pudo superar y siempre se sintió mal al respecto, que empezó a depositar ira sobre mí por lo de mis hermanas, ira con Dios, por eso también. Aparte que él tuvo una infancia bastante dura también. Entonces, mi casa o mi día era este. Llegaba, mis hermanas en la silla de ruedas de la escuela, ¿no? Mis hermanas en la silla de ruedas, mi mamá dándole de comer. Mi papá que llegaba más tarde. Cuando mi papá tenía que llegar, todo tenía que estar perfecto. Mis hermanas cambiaditas, Pablito comiendo, todo perfecto tenía que estar. No podía estar yo sucio para sentarme a la mesa, nada. Una madre que dice: ahí viene tu papá, dale, ahí viene tu papá, hace todo, no, porque si no se va a enojar. Una madre cómplice, yo me identifiqué mucho con ella, porque era como, papá era lo hostil y mamá era todo el amor y todo el cariño y que nunca me retaba y que estaba todo permitido. Y aparte, me asustaba, digamos, de alguna manera, porque ella se asustaba también con sus actitudes. Y bueno, esa fue más o menos mi infancia. También, mucho tiempo viviendo con otras personas que no eran papás, por ejemplo, mis abuelos. ¿Por qué? Porque mis hermanas, al tener este problema de parálisis cerebral, tenían que estar todo el tiempo en el médico. Iban a La Plata, mis viejos volvían, y así. Una situación común, pero que un niño necesita estar con el papá y la mamá, y necesitan que esos padres sean como papá y mamá, ¿sí? Que no sean hostiles, que afirmen. Yo nunca, jamás en la vida escuché decir a mi viejo: muy bien lo que hiciste, muy bien, te felicito. Nunca, jamás. Son cosas que van marcando, entonces son cosas que van haciendo decidir naturalmente al niño que se está formando en su mente, en su sexualidad,
yo quiero ser como mamá y no quiero ser como papá. ¿Sí? Esto es algo natural que pasa. Por eso van a escuchar decir a muchas personas que tienen atracción al mismo sexo que yo lo siento. O sea, ¿y cuándo empezaste a sentirlo? No sé, yo lo siento, es así. Claro, es así porque te formaste así. ¿Vos decís cuándo aprendiste español? Si nacieron acá, ¿no? ¿Cuándo aprendiste español? No sé, yo nací como hablando español. Claro, no, pero si hubiese nacido en Estados Unidos, por ejemplo, hubiese salido hablando inglés. ¿Sí? Son cosas que se van formando. Sucede a los 8 años que fui abusado por uno de los vecinos cuando mis viejos se fueron con mis hermanas a La Plata, a los hospitales. Fui abusado por uno de mis vecinos mucho tiempo. Yo en ese momento del abuso sentía placer, digamos, pero no a nivel tampoco sexual, sino algo como que alguien me estaba abrazando, un varón me estaba queriendo. Uno lo ve de esa manera. Después, mi abuela, Loida, no es Loida, pero cumplió la historia de Timoteo, lo mismo, me llevó a los pies de Cristo, me enseñó, se peleaba con mi papá por llevarme a la iglesia, hizo las 1001, le debo la vida a mi abuela. Hoy está en casa, está con demencia senil, ya no sabe quién soy, pero sin embargo el otro día pude agradecerle, a pesar de que no entiende, todo lo que hizo por mí. Porque lo hizo por el Señor, pero lo hizo por mí, porque me amaba. Y me acercó a los pies de Cristo. Y en ese momento, en la iglesia nunca se habló mucho de sexualidad. La verdad que nunca se habló de sexualidad. Entonces yo crecí con esto por un lado y con la vida cristiana por el otro. Entonces empezó a ser como una doble vida, digamos, a partir de la adolescencia en adelante. Y a los 18 años me voy a estudiar digo doble vida, pero incómoda. Es decir, el Espíritu Santo siempre me llevó a entender que algo estaba mal. Yo no entendía qué era, no podía comprender qué era. Pero yo todo el tiempo sentía culpa. Y iba a los pies de Cristo, y perdón, y otra vez caía, y tentaciones. Después de la adolescencia la lucha fue bastante dura. Pero siempre estaba la conciencia de que no estaba bien. Y me fui a estudiar a La Plata, y ahí comenzó, digamos, lo que, Diego contó un poco. Empecé no a salir ni nada, pero sí a conocer a esta persona que era como, digamos así, a mí me da vergüenza decirlo, como mi pareja. Y él ya había estado en algún tratamiento por medio de los papás y ya conocían a alguien, entonces a través de él fuimos. Para no aburrir, la situación de quiebre fue un momento en la habitación donde estábamos y, 3 de la mañana, y ver el reloj, ya se me pasó la hora, faltan 5 minutos, ver el reloj desprenderse de la pared y no caer. O sea, el reloj literalmente salió de ahí, hizo 2 metros y se pegó contra la otra pared de la habitación. En ese momento fue el momento clave donde, no sé cómo, espiritualmente, entendí. Dije, ¿qué estoy haciendo? 21 años. ¿Qué estoy haciendo? Ese fue el momento clave donde yo entendí que necesitaba ayuda. Ese fue el momento clave donde Dios me lo reveló. Y ahí después pasó todo lo que dijo Diego. Lo conocí a él, nos tuvimos que separar con este chico, y eso habla un poco de lo que es el proceso de restauración. El proceso de restauración es durísimo. Es durísimo. Esta imagen, que es de la Catedral de La Plata, está dada vuelta porque es lo que yo veía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque yo vivía a 6, 7 cuadras de ahí,
y no podía más a la noche, porque es como un duelo cuando uno está con una persona que completa casi todas sus necesidades o cree que lo hace, y tener que separarte. Eso era lo que yo veía, o sea, acostado en el piso, para atrás. Esa es la imagen. Esa es la imagen del proceso, yo la digo así, la imagen del proceso. Cuesta mucho, pero Dios es fiel y las cosas de a poco van cambiando. En ese momento empecé mi restauración. Y junto con Diego, junto con un grupo, Mano Fuerte en ese momento no existía, empecé a hacer cambios. Hay algo que yo escribí que dice: el huir del dolor es huir de la realidad. La verdadera libertad se da cuando comenzamos a confesar al Señor y a otros, en confianza, puse entre paréntesis, el dolor real e inminente de nuestro ser. Como dice Santiago, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Y entonces nosotros empezamos, gracias a Dios, empecé con un grupo y empecé con ayuda a esto, y de a poquito, no sin caídas, no sin, como les decía recién, no sin sufrimiento, pero de a poquito Dios fue haciendo su parte, yo fui haciendo la mía, y las cosas fueron cambiando. Y empecé a ver que yo necesitaba reeducación. Si nosotros dijimos que la atracción al mismo sexo es algo aprendido, ¿sí? Entonces lo que nos propone Dios es poder reaprenderlo. ¿Sí? Reaprenderlo. Reeducación, ¿qué implica? Querer salir de esa conducta. Siempre hablamos lo mismo. Cuando uno encara un proceso de restauración de la atracción al mismo sexo indeseada, tiene que saber que los cambios se producen en 3 áreas. Áreas de conducta, área de fantasía y área de atracción. ¿Sí? Conducta, fantasía y atracción. La conducta es lo que yo hago, fantasía es lo que está en mi mente y atracción es lo que yo siento y no puedo dejar de sentir. Los cambios se producen en esas 3 áreas. Algunas áreas avanzan más que otras, depende de la persona, depende del proceso. Cada uno somos individuales. Y es diferente el trato nuestro y son diferentes los procesos de restauración. Pero lo primordial es querer salir de esa conducta. Enfrentar necesidades insatisfechas. Hacer todo esto que veníamos diciendo. ¿Cuáles son mis necesidades insatisfechas? Hacer renuncias y reaprender límites. Sanar las heridas, paternas, maternas, abuso. Encarar un reaprendizaje de la identidad. ¿Quién soy? Lograr una equilibrada autoestima, tener victoria progresiva frente a las tentaciones. Sostener los cambios de hábitos. Aceptar que recuperarse es tomar la identidad de hombre o de mujer y no necesariamente casarse. ¿Sí? Yo después de que logré el área de conducta, el área de fantasía, superar esto, el área de atracción, empecé a ver digamos, al crecer en mi masculinidad, me empezaron a interesar la femineidad, ¿no? Y entonces ahí empecé a buscar novia. A mí nunca me gustaron las mujeres, jamás. Y era muy amigo, porque van a ver que todos los que tienen atracción al mismo sexo indeseada son muy amigos de las mujeres y no tienen los varones cerca. Pero porque es lo que veníamos diciendo nosotros. Muy amigo, pero nada. Y me empecé a interesar. Y me rebotaron como 3 o 4. Y entonces dije, bueno, ya está, me quedo soltero. Si total estoy bien. Ya estoy en proceso de restauración, estoy mucho mejor que antes. Digo, ya está, me quedo soltero. Para Dios. No, ya estaba entregadísimo. Y bueno, hasta que apareció Nati, que 2. Y me enamoré, qué sé yo. El otro día le decía a un chico que me llamó por teléfono y me decía, quiero buscar novia. Me dice, quiero buscar novia, ya es tiempo de buscar novia. Y le digo, mirá, yo busqué y me rebotaron. Cuando no busqué, me enamoré. Así le digo, no sé cómo es, me enamoré.
Y bueno, me gustó ella y entonces dije, bueno, vamos a meter fichas y ella, gracias a Dios, que gustó de mí. Y bueno, y el primer filtro era todo esto. Pablo es esto, todo esto es Pablo. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, una semana traumática de oración y ayuno por parte de ella. Y Dios le dijo que sí, gracias a Dios. Y acá estamos, ¿sí? Tratando de construir esto. Pero es importante saber que no es la victoria solo casarse. De hecho, hay muchas personas casadas que tienen atracción al mismo sexo y luchan con eso estando en matrimonio, con hijos y todo. 10. Reconocerse extraño en su estilo de vida pasada. Esto es muy importante. Y que yo le decía la carne versus el espíritu. Cuando hablamos de carne, hablamos de un montón, hablamos de nuestro cuerpo, pero hablamos de nuestra alma. Hablamos de todo lo que nosotros fuimos formados durante toda nuestra vida, ¿sí? Y eso está formado en un ámbito de pecado, porque somos pecadores, ¿sí? Porque descendemos de Adán, porque estamos en un ámbito de pecado. Entonces, todo lo que nosotros fuimos formados, que necesita cambiar, es parte de la lucha contra la carne. Sencillamente eso, ¿sí? Es parte de la lucha contra la carne. Luchar con la atracción al mismo sexo indeseada, o luchar contra el egoísmo, o luchar contra la mentira, o luchar contra las adicciones, o luchar contra el orgullo, o luchar con la falta de dependencia de Dios. Son todas luchas que en el ambiente cristiano son luchas contra la carne, ¿sí? Nuestra mente también forma parte de eso. Así que como cristianos encaramos este proceso como realmente tener todas las herramientas para hacer frente a esa lucha, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, ¿se restauran todos? No, todos no se restauran. ¿Todos quieren restaurarse? No, tampoco todos quieren. Los que quieren, no todos se restauran. Hay un montón de factores de por qué uno sigue y el otro deja, ¿sí? Hay un montón de cosas. Pero tiene que ver con la vida cristiana. Tiene que ver con esto. No hay mucha ciencia. Al principio comenzamos por resistirnos a enfrentar muchos nuestros temores. Ya terminó. Nuestro aislamiento solo era uno de los muchos mecanismos de defensa que nos protegía para no ser heridos. Pero estos mecanismos no habrían de servirnos ya más. Los muros que levantamos alrededor nuestro para mantenernos seguros llegaron a convertirse en una prisión más que en un refugio. De este modo es que comenzamos a derribar aquellos muros defensivos y a tomar acciones orientadas a satisfacer nuestras más profundas y auténticas necesidades. Estas necesidades de niños, de niñas, empezarlas a satisfacerlas con alimento sano, ¿sí? Con relaciones masculinas, en el caso de los varones, sanas, con amistades, con la iglesia, con el Señor. Hay muchísimas cosas que en el proceso uno tiene que cambiar su forma de pensar, renovar el entendimiento, y así reeducarse, ¿sí? Pero con Dios es posible. Aquella vida de autonegación, de intentos fallidos, con la anemia sana del poder de la voluntad y del control, comenzó a transformarse en una vida de autorrealización. Bien. Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Bueno, esto es importante. Manifestar amor a la persona que está en el proceso. Mostrarle el amor de Dios. Eso es importantísimo. Orar por la persona. Respetar los procesos de recuperación. No es fácil. Yo empecé a los 21 y hoy tengo 30 y costó mucho, ¿sí? Y aún todavía en atracción hay algunas cosas que también me cuestan. Entonces, hay diferentes áreas, hay diferentes procesos, ¿sí? Hay otras personas que no, que ya está completo todo. Hay otras personas que no. La promesa está allá, cara a cara con Él, la completa y absoluta restauración. Desde ya, nosotros hoy tenemos que avanzar en eso y avanzar en la restauración, tener precauciones y demás, pero la promesa está allá. Respetar los procesos de recuperación, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, eso es difícil, eso es muy difícil. Marcar los límites permitidos. Incentivar el cambio de hábitos y no consentir actitudes del pasado. Eso es importante también, ¿sí? Las cosas que están mal,
¿sí? Y hay que marcarla. Generalmente uno cuando nace, cuando se va formando, generalmente la persona con atracción al mismo sexo tiene falta de límites. Entonces cuando otra persona más responsable, te ordena un poquito la vida, hace de papá, hace de mamá, te ayuda a que vos puedas fortalecer tu voluntad y seguir adelante, ¿sí? No consentir actitudes del pasado. Hay que tener en cuenta que la atracción al mismo sexo no es una enfermedad y no se contagia. ¿Cómo se logra la reeducación? Poder de Dios, fe, presencia de Dios, oración, procesos, que incluye dolor, paciencia, cambiando hábitos, perseverancia a pesar de las caídas, tener personas para poder rendir cuentas y precauciones, ¿sí? Cerrando puertas. Cerrando puertas y abriendo puertas. A veces estamos muy... decimos, no, esto no. Y no es una actitud positiva para el cambio. Es esto sí, esto no, pero esto sí. Es decir, cierro una puerta pero abro la otra, ¿sí? Para poder ir ahí. ¿Ya terminó? Dice, ya sea nuestra meta recibir o brindar amor, quienes buscamos amor necesitamos al Señor del amor, a Jesús. Y cierro solamente con un versículo en ese campamento, retiro que tuvimos con Diego. Dios me llamó y me dijo lo siguiente, fue algo muy fuerte, el por qué, digamos, yo estoy ahora acá, por qué estoy haciendo esto, por qué no estoy, no sé, en mi casa, con mi esposa, disfrutando esto. Porque Dios me dijo esto, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicialmente, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bendiciones.